Buenas tardes, estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar con las dos últimas escenas del sainete, la escena 7 y 8 del desalojo. Las mismas resumen la discusión planteada desde la primera escena y a su vez la desarrollan. En todas las escenas anteriores se habían planteado indicios fundamentales para armar el cuadro final: la miseria, la entrega de sus hijos, el abandono del padre, la salud de su esposo, la indiferencia social, la omisión del Estado. El comisario y el periodista entran en escena para apaciguar una discusión que se ha dado entre todos en el patio del conventillo, aunque en realidad ese no es su verdadero propósito. En principio, el periodista trae a la escena un alivio con la plata de la colecta levantada por el diario. Indalecia se siente agradecida y conmovida porque cree que al fin no está sola como se sentía en la escena 3. Ante esta situación es interesante destacar el papel del inválido. Recibir ayuda en estas circunstancias no solo es válido para él, sino que además es algo que la patria le debe a él, que alguna vez sirvió a la sociedad cuando fue soldado. Es interesante ver que eso que utilizará como argumento para entregar a sus nietos, al manifestar que no es bueno que anden pidiendo o siendo unos bandidos, es justamente en lo que se ha terminado convirtiendo él, aunque jamás lo reconozca. Siendo el padre de Indalecia, no se preocupó al abandonar a su hija, sin embargo su opinión tiene gran peso en Indalecia, aunque la obra no lo registre explícitamente. Es como si ella no pudiera hacer algo diferente a lo que hizo su padre, como si estuviera condenada a repetir la historia. El comisario y el periodista son dos caras de una misma moneda. Por un lado, el alivio y por el otro, el precio a pagar por ese pequeño respiro. Ambos representan a la sociedad, toda resumida en un rol: la ley y la opinión pública. La única solución que tiene para aportarle a Indalecia es levantar una colecta y colocarle los hijos en un asilo o en una casa de beneficencia. Esta última solución implica romper el vínculo más primitivo, un vínculo irreemplazable, que es el de la madre y sus hijos. Si bien es cierto que el periodista dice que puede verlos cuando quiera, eso no será cierto a largo plazo, ya que el propósito de esta solución es la ruptura familiar. El argumento para sostener esto es una discusión actual. Si estás en la pobreza, no podés tener hijos saludables que salgan adelante, sino que el único destino posible es la calle y la delincuencia. Porque ser pobre implica no serlo solo materialmente, sino moralmente. Este es el pensamiento de la sociedad. En la obra se ha destacado los diferentes tipos de pobreza y podemos ver que la de Indalecia es material, pero no moral. Ella es una buena madre y que está dispuesta a tener un trabajo digno, mantener a sus hijos y darle una educación formal en el momento que corresponda. Mientras que, siendo pequeños, sabe que les dará la educación que solo puede dar una familia. En la raíz de esta discusión está la ideología capitalista en todo su esplendor, porque de alguna manera la posición de la sociedad apoya que el individuo debe ser una persona útil, una pieza saludable de un engranaje social, en un esquema laboral, cuya mano de obra barata será imprescindible para conformar la riqueza de las clases pudientes. Nada les importa a esas clases, ni al capitalismo, la construcción de lo humano. Esta deshumanización quedará en evidencia cuando Indalecia encuentre el único argumento irrebatible, que es el que sus hijos no son solo de ella, y que hay quien también se debe considerar, que es su esposo, que ha sufrido un accidente laboral por alimentar a sus hijos. Este accidente, ante el que la sociedad o los empresarios deberían responder con un seguro de trabajo que amparara a Indalecia,
es el que permite mostrar esta posición descarnada de los hombres. Su planteo es deshumano, porque no hay desde el Estado la voluntad de amparar a estas familias que pueden caer en desgracia fácilmente. Por esa razón, el comisario responderá ante el argumento de Indalecia de manera casi jocosa que se quede tranquila, que su marido se va a morir. A partir de este momento la obra se vuelve grotesca, porque se mezcla lo jocoso con lo trágico, al punto que nos da vergüenza reírnos de la situación tan descolgada de la realidad. Entra el fotógrafo, un personaje indiferente, pero que dice varias verdades, como ya les va a llegar su turno, es decir, que todos tendrán la oportunidad de salir en una foto no con Indalecia, sino como Indalecia. También el fotógrafo, inmerso en esta sociedad de la imagen, quien sugiere, es él quien sugiere que la víctima, que de hecho lo es, podría levantar la cabeza y mostrar cómo llora con el comisario y el periodista a cada lado. El único que puede ver la barbarie y denunciarla es Genaro, que será permanentemente acallado. A pesar de no tener un lenguaje fluido o un lugar desde el que poder protestar, lo hace como puede, con su indignación y su sensibilidad. El inválido es el gran ganador de esta obra, porque al fin y al cabo es el que ha logrado sobrevivir en este mundo, aprovechándose de las circunstancias y justificando su actitud con la idea de la patria me debe. Incluso lo único que le ha dejado es un vicio. No le falta razón, pero lo inmoral queda en evidencia al final, cuando luego de pedirle plata al comisario, no tiene problema de pedirle plata a Indalecia y quedarse con todo lo que le dieron a ella. La ayuda y el reconocimiento del Estado no pueden ser excusa para vivir como un parásito de él. Buenas noches.